Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo en el filo de la semana. Y estamos con temas que a veces repetimos porque la situación no cambia tan rápido. Nosotros tenemos un programa cada semana y es normal que las situaciones tarden mucho más en cambiar. Situaciones políticas, situaciones sociales, económicas, etc. Pero hay que seguir insistiendo y por eso hay que a veces repetir las cosas para ver si se anima a las autoridades o a quien sea responsable para que impulsen cambios buenos y positivos para el país. Vamos a tocar de nuevo el tema de el régimen de excepción. Cada vez que detienen a gente, dicen, hemos detenido a 4 perfilados por la policía, dicen. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso de perfilado? Normalmente las policías hacen un perfil de posibles delincuentes, ¿verdad? Pero un perfil no es delito. El que cumpla con un perfil puede ser investigado, puede ser vigilado, puede ser sospechoso, ¿verdad? Pero no hay indicios evidentes. El perfil externo es algo no delictivo. Sin embargo, en el régimen de excepción se detiene a todos, dicen, los que tenían un perfil. Y puede ser cualquiera que de repente vive en un pasaje en que viven mareros y habla con ellos. Y dice, no, conversa con los mareros. ¿Cómo no va a hablar? Si no habla le pueden matar. Es decir, entonces queda perfilado como marero porque un policía lo vio hablando con un supuesto marero, ¿verdad? Y ahora lo detienen, y se pasa un par de años en la cárcel, a no ser que alguien de influencia logre que lo suelten por ser inocente, por no tener nada que ver con el asunto del que sospechan, no acusan, sino sospechan, porque lo tienen ahí preso y no hay juicio, ¿verdad? Es decir, no hay pronta y cumplida justicia que dicen. Pronta, lo de pronta no existe, ¿verdad? Para estas personas. Bien, este tema de perfilar lo que hace es que promueve una enorme cantidad, detener a los perfilados que llaman, promueve una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, de hecho, pues perfilar significa pues marcar el estilo de alguien, ¿verdad? Diseñar las características, etcétera, un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a algo o a alguien, ¿verdad? Los rasgos ciertamente no son delitos. Lo que son delitos son los delitos, pero rasgos de personas que parezcan, un rasgo es parecido, puede ser marero, pues puede ser, no es un delito, puede ser es un delito hoy en día, pero puede ser no. Entonces, detener a los que puede ser, lo que provoca es una enorme cantidad de injusticias y violaciones de derechos humanos. En realidad hay algunas organizaciones que han pedido que se constituya un fondo de indemnización para todas aquellas personas que hayan sido dañadas por el régimen de excepción. Y es real, porque hay gente que tiene hijos y van presos, ¿verdad? Y bueno, pues estas personas pierden el trabajo, pierden la obligación de mantener a sus hijos, dejan a sus hijos en abandono, a veces los hijos pierden también parte de sus derechos, etc. Y que se demuestre que es inocente, debía poder reclamar una indemnización al Estado por la injusticia de tenerle 1 año, año y medio o 2 años preso, ¿verdad? Hay gente que está en esa situación y es lamentable. Al mismo tiempo, pues, mantener un estado de emergencia como el actual corre riesgos, ¿verdad? Hay algunos estudios de gente especialista en salud pública que dicen que si se prolongara 10 años el régimen de emergencia, la tuberculosis crecería en un 112%, mientras que una reducción pasiva y gradual del estado de emergencia
aumentaría también la incidencia en un 39%. Ojalá tengan en cuenta estas realidades. Detener gente demasiado tiempo es crear más problemas para el país en vez de solucionarlos. Investigar y detener a los verdaderos culpables o a las cabezas de las maras es importante y es necesario para la paz social. Pero hacer estas redadas, estas atarrayadas, como dice la gente, tirar la atarraya para agarrar ahí a todo el mundo, sobre todo en zonas empobrecidas, no es justo ni es bueno para el país. Bien, pasamos a otro punto que también ha sido punto de reflexión permanente, que es el punto de la vivienda. En el censo se dice que el 19% de la vivienda que está disponible en el país está vacía, está desocupada. Es un porcentaje muy alto, es decir, con todo el problema de vivienda que hay en el país, con la carencia para mucha gente de vivienda decente, que hay un 19% de la vivienda desocupada, y generalmente la desocupada es vivienda buena, ¿verdad? No es una casa en ruinas. O sea, haber tanta casa en situación de desocupación es un poco llamativo y uno reflexiona sobre las injusticias en El Salvador, ¿verdad? Por otro lado, se nos dice que el 33% de las viviendas con residentes, las desocupadas de repente no entran en este cómputo, pero el 33% de las viviendas no tienen agua permanente. Bueno, eso es también un problema fuerte, ¿verdad? El agua debe ser permanente, debe ser potable, debe ser sana, ¿verdad? Es decir, y también dentro de este tema de la vivienda, se nos dice que el precio de la tierra en El Salvador se ha encarecido hasta un 30% en los últimos 4 años. Una casa en la colonia San Francisco, son casas de lujo, vale el doble en relación a 2014. Este encarecimiento sistemático de la vivienda, incluso de la vivienda popular, en los barrios de Soyapango, etcétera, están pidiendo por casitas muy pequeñas $50,000, ¿verdad? Es realmente unos precios inasequibles. Pues ya lo hemos dicho, es indispensable que el Fondo Social de la Vivienda se reforme y se relance, ¿verdad? Y se relance pues con una inversión y con una posibilidad de brindar vivienda decente a una buena proporción de nuestra gente que no la tiene. Pasando ya a otros temas, el de la transparencia, otro tema repetitivo. La Superintendencia del Sistema Financiero reservó la documentación del desfalco de 35 millones de COSAVI. En casos de corrupción lo mejor es no reservar. ¿Por qué? Porque lo público y la transparencia ayudan siempre a la integridad económica. Sea una empresa privada, sea un sector estatal que cae en corrupción, lo mejor es la publicidad, ¿verdad? Donde hay publicidad resplandece la verdad. Es decir, es importante que las cosas se sepan para que haya garantías de corrección y para que haya garantías también de no repetición. Si al final las cosas se tapan, da la impresión que hay arreglos, da la impresión que queda impunidad, da la impresión que no se aclaran las cosas realmente. Es mejor lo público que esas reservas de información que se hacen. Y en casos de corrupción es evidente que es mucho más importante el tener abierto al público el conocimiento de las cosas que reservar la información. De nuevo, hoy repetimos otra cosa más. Veíamos el dato que hay 17,000 empleadas del hogar, las trabajadoras del hogar, que sostienen muchos hogares, ¿verdad? Trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad? Empleadas del hogar, que sostienen muchos hogares, pero están en condiciones precarias y trabajo extra. Hemos repetido un montón de veces y desde hace años que es necesario firmar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que compromete a los estados
a dar seguro social y a poner a las trabajadoras del hogar en las mismas condiciones que cualquier trabajador. Es una injusticia no solamente contra los derechos humanos, sino contra los derechos de las mujeres en particular, porque la gran mayoría de las empleadas del hogar son mujeres. Esto hay que cambiarlo y la mejor manera de cambiarlo es comprometerse con ese convenio 189 de la OIT. Un último tema o penúltimo es el de la ratificación de los cambios de la Constitución. Como saben, ahora no tiene que, para cambiar la Constitución, no tiene que haber dos votaciones en distintas asambleas, sino que basta con 2 votaciones en una asamblea. Eso se aprobó y hace falta ratificar ese cambio constitucional. Está anunciado que se va a cambiar pronto, ¿verdad? El que tenga la posibilidad del Estado de cambiar la Constitución con tanta facilidad, por un lado tiene la parte positiva de que si hay cambios urgentes se pueden hacer, pero en general puede dañar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, ¿verdad? Es decir, el que la Constitución se pueda cambiar fácilmente no es bueno para un país. La Constitución debe ser algo con fuerza y con permanencia. Miren, en Estados Unidos la Constitución se ha cambiado en algunos aspectos, ¿verdad? Ha habido enmiendas constitucionales, pero es complicado, complicadísimo hacer una enmienda constitucional y se tarda un montón de tiempo. A veces es bueno, ¿verdad? A veces puede ser malo, pero en general el tomarse en serio la Constitución es bueno. El ratificarla o facilitar la ratificación puede ser un problema. Por más que se diga que tiene 40 años, pues más tiene la Constitución norteamericana, que tiene 200 años, ¿verdad? Y ha funcionado pues bastante bien dentro de lo que cabe, por lo menos, ¿verdad? Y finalmente, otro tema de los que tendemos a repetir es el tema de la educación, ¿verdad? Se ha reducido en el presupuesto, todavía no está aprobado el presupuesto, pero se ha reducido en 45 millones en los fondos asignados para pagar los salarios de los maestros. Sigue habiendo el mismo número de plazas de maestros, pero los fondos se han reducido en 45 millones. Uno dice, mire, los maestros son el punto fundamental de la educación, es decir, no puede haber educación sin maestros. Entonces no es bueno tratarlos mal. No digo yo que los estén tratando mal, pero rebajar los fondos asignados a los salarios de los maestros es peligroso. Es decir, ojalá no solamente invirtamos en los maestros, sino en todo el sistema educativo, dándole un cambio. Es cierto que el gobierno de Nayib hizo uno de los aumentos más importantes en la asignación a educación en los años anteriores, ¿verdad? Pero el dar reduciendo y regateando, etcétera, eso no es muy bueno. Necesitamos una educación en que los jóvenes tengan educación obligatoria hasta los 18 años y que salgan unos para la universidad y otros ya formados como profesionales. Es importante para el desarrollo del país la formación profesional. Y la formación profesional en el sentido que la hacía la INSAFORP o que le toca ahora hacerla al INCAF, que es el sustituto del INSAFORP, ¿verdad? Pero nuestro país tiene un problema de productividad precisamente por carecer de una formación profesional adecuada en los mandos básicos, ¿verdad?, del trabajo. Eso es necesario corregirlo y se corrige con educación. Ojalá pues las inversiones en educación se orienten bien en el país y tengamos un país más próspero. Sin eso no hay prosperidad ni desarrollo adecuado. Y esto es todo por hoy. Hemos repetido bastantes cosas, pero desde otra óptica y desde otros datos nuevos, ¿verdad? Es una tendencia que vamos a tener con frecuencia en este programa porque los hechos se repiten, ¿verdad? Y la realidad social
a veces no cambia o cambia demasiado lentamente y hay que estar como espoleándola, ¿va? Está clavándole la espuela, ¿verdad? El Estado siempre es como un macho un poco lento, ¿verdad? Y a veces un poco chúcaro también, pero sí hay que espolearlo un poco y hay que animarlo, y todos los ciudadanos nos toca eso si queremos mejorar el país. Y nos vemos la semana que viene. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.